La niña tenía 8 años y un nombre que casi nadie pronunciaba con cariño: Amara. La camioneta oxidada se detuvo en el borde de un bosque que parecía no tener final. Su padre no la miró cuando abrió la puerta. Solo dejó en el asiento una mochila con un pan duro, una botella medio vacía y una camisa vieja que aún olía a taller. «Quédate aquí un momento», dijo, pero su voz sonó a despedida. El motor rugió, la camioneta retrocedió y, como una sombra que aprende a irse, desapareció entre los árboles. Amara se quedó de pie en el silencio que dejan los adultos cuando se marchan, con los ojos muy abiertos y el estómago tenso como un puño. El bosque la recibió con un aliento húmedo. Había una bruma baja que rozaba los tobillos y convertía el suelo en un espejo sucio. Los troncos, altos y rugosos, parecían columnas de una catedral olvidada. Amara abrazó la mochila como si fuera un pecho tibio y miró hacia el camino, esperando la vuelta imposible. Nadie volvió. Respiró hondo para no llorar. Recordó la última vez que su padre la había alzado. Era pequeña, reía con todos los dientes y él olía a café y gasolina. Ahora, en cambio, la risa era un ruido que no reconocía. Dio los primeros pasos sin saber a dónde ir. Las hojas crujían bajo sus zapatillas desparejas. Los pájaros cortaban el aire con gritos cortos, y de vez en cuando una rama se empeñaba en rozarle el cabello, como si el bosque quisiera aprender su nombre. Amara miró el cielo, apenas un mosaico de azul entre las copas. Contó los latidos para no perder el compás de su propio cuerpo. 1, 2, 3. Cuando llegó a 10, el estómago dolió tanto que tuvo que sentarse sobre una raíz y morder el pan endurecido. El bocado sabía a polvo y despedida. Fue entonces cuando escuchó el primer misterio. Al principio no supo si era viento o memoria, pero el sonido creció con forma de respiración profunda, acompasada, proveniente de la espesura. No era humana, tampoco delgada como la de un ave. Tenía peso, una cadencia que se imponía al bosque. Amara se quedó inmóvil, el pan detenido entre la mano y la boca. La respiración se apagó de golpe, como si la selva hubiera cerrado los labios. Y entonces otro signo, una huella, grande, limpia, reciente, marcada en el barro húmedo a pocos pasos de donde estaba. No parecía de perro, ni de hombre. Tenía la elegancia de algo que pisa sin pedir permiso. El corazón de Amara se apuró. Recordó un cuento que escuchó en la escuela sobre animales que vigilan niños perdidos, y se sintió tonta por creer. Tal vez era un cazador, tal vez un perro extraviado, tal vez nada, pero la huella estaba ahí, impecable, como una firma. El aire trajo un olor a almizcle y hojas aplastadas. Amara se levantó despacio, guardó el pan en la mochila y dio un paso atrás. La bruma se abrió apenas, como si alguien desde adentro la apartara con paciencia. No corrió, no aún. Un susurro rozó su oído, no de voz humana, sino de vegetación que se inclina cuando algo grande la roza. Amara comprendió que el bosque la estaba mirando, y sin saber por qué, ese pensamiento no la hirió, la sostuvo. A la distancia, algo dorado brilló entre los helechos. No era sol. 2 puntos ámbar la observaron sin parpadear. Amara tragó saliva y por primera vez no se sintió completamente sola. Y fue en ese cruce de miradas donde el abandono dejó de ser final y se convirtió en comienzo. El aire del bosque se volvió más espeso, como si cada respiración costara una decisión. Amara dio un paso hacia los ojos ámbar, pero estos desaparecieron entre la niebla. Por un instante pensó que los había imaginado, que la soledad podía inventar presencias para no volverse loca. Aún así, siguió caminando en esa dirección, con la esperanza infantil de que el bosque escondiera algo más que frío y miedo. Las ramas se entrelazaban sobre su cabeza formando un techo irregular. El sonido de los pájaros se apagó poco a poco hasta dejar solo el crujido de sus pies sobre las hojas húmedas. Cada paso era una promesa. Encontrar un refugio, un fuego,
una voz. La niña se frotó los brazos para espantar el frío y recordó la cocina de su casa, el olor del arroz y el murmullo del ventilador viejo. Un nudo le subió por la garganta, pero lo tragó sin lágrimas. Llorar no servía de abrigo. El sol comenzaba a caer cuando el bosque cambió de textura. El suelo dejó de ser barro y se volvió tierra seca, y el viento trajo consigo un olor distinto, madera vieja, humo antiguo. Amara levantó la vista y entre los árboles apareció una estructura semiderruida, un tipo de choza o cabaña, con el techo inclinado y una puerta a medio caer. Se acercó con cautela, temerosa de que alguien la habitara. La madera estaba cubierta de musgo y líquenes, y las ventanas eran apenas huecos donde el aire silbaba como un secreto. Empujó la puerta y ésta respondió con un quejido largo, como si despertara de un sueño. Dentro, el silencio era más denso. Un rayo de luz entraba por una rendija, iluminando partículas que bailaban lentamente. El lugar olía a humedad y a hojas podridas, pero también a algo más, un aroma cálido, animal, que no pertenecía a una casa vacía. Amara dejó la mochila en el suelo y se abrazó las rodillas. Su cuerpo temblaba, no sabía si de miedo o de hambre. «Papá», susurró, pero el sonido se perdió entre las sombras. De repente, un ruido la hizo saltar. Un crujido detrás de la cabaña. Amara contuvo la respiración. El sonido se repitió más cerca. Pensó en esconderse, pero no había dónde. Solo una vieja mesa, un sillón roto y un montón de hojas acumuladas en una esquina. Dio un paso atrás. Su pie chocó con algo metálico, una taza oxidada que rodó y golpeó la pared, rompiendo el silencio. Afuera algo grande se movió. El viento entró con fuerza por la rendija y apagó la poca luz. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared. Amara gritó sin voz y se acurrucó contra el suelo. Pero lo que cruzó el umbral no era un hombre. Era una silueta baja y poderosa, de movimientos suaves, casi elegantes. El brillo ámbar volvió a aparecer en la oscuridad. Amara sintió un zumbido en los oídos, un miedo que no dolía, solo estremecía. El animal la observó en silencio. Su pelaje era negro como la noche sin luna, su respiración profunda y constante. Un jaguar. En cualquier otra historia sería el final. Pero en esta fue el principio de algo que ni la niña ni la bestia podían entender. El jaguar no rugió. Se acercó despacio. Olfateó la mochila, la taza y luego el aire alrededor de Amara. La niña cerró los ojos esperando el golpe, el rugido, el final, pero no llegó. Solo sintió una exhalación cálida sobre su rostro, un sonido parecido a un suspiro. El animal dio una vuelta y se recostó junto a la puerta, vigilante. Esa noche, mientras el frío se deslizaba por las rendijas de la cabaña, Amara comprendió que no estaba sola. No del todo. El bosque había decidido cuidarla, a su manera. Y cuando el amanecer tiñó de oro el pelaje del jaguar, Amara supo que ese sería su nuevo hogar. Amara despertó con el sonido del bosque. El sol se filtraba en hebras doradas por los huecos del techo, y cada rayo iluminaba una parte distinta del polvo suspendido en el aire. El jaguar ya no estaba a su lado. Por un momento pensó que todo había sido un sueño nacido del miedo, pero la huella fresca frente a la puerta le recordó que no. Alguien, o algo, había estado allí protegiéndola. El silencio tenía textura. No era un vacío, sino una presencia que la rodeaba. Amara se incorporó, tomó su mochila y exploró la cabaña. Las tablas del suelo crujían como si se quejaran de su paso. En una esquina, bajo una capa de hojas secas, encontró un trozo de tela color vino, desgarrado y cubierto de barro. Lo olió. Olía a selva, a animal. Lo guardó sin pensar. Junto a la pared había una mesa vieja con marcas profundas de garras. Encima, una figura tallada en madera. Un pequeño jaguar, sin ojos,
con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si velara algo invisible. Amara lo tocó con las yemas de los dedos. La madera estaba tibia. Retrocedió, sorprendida. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el lugar, levantando polvo y hojas. La puerta se cerró sola. Su corazón latía como un tambor. «¿Hola?», murmuró, aunque sabía que nadie respondería. Entonces lo escuchó. Un susurro grave y lento, como una respiración detrás de la pared. Amara se acercó, con el miedo transformado en curiosidad. Puso la oreja contra la madera y sintió un golpe leve, como si algo del otro lado se moviera. Dio un paso atrás, tropezó con la silla y cayó al suelo. La respiración cesó. En su lugar, un silencio pesado, casi líquido. Salió de la cabaña buscando aire. El bosque la recibió con su música. Grillos, hojas, murmullos de ramas que se tocaban entre sí. Pero algo había cambiado. La bruma era más densa y el aire olía a tierra recién abierta. Miró el suelo. Nuevas huellas, más grandes que las de la noche anterior, rodeaban la cabaña. Eran del jaguar, sin duda, pero se detuvo en una. Tenía forma distinta, casi humana, con 5 marcas largas como dedos. El viento sopló con fuerza. Entre los árboles algo brilló. No eran ojos esta vez, sino una figura hecha de sombra, alta, erguida, con una silueta que se deshacía al moverse. Amara la observó sin parpadear. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. La figura levantó un brazo y señaló la cabaña. Luego desapareció. Corrió de vuelta adentro, jadeando. El jaguar estaba ahí otra vez, recostado frente al fuego que no recordaba haber encendido. Sus ojos ámbar la miraban con una calma extraña, casi humana. Amara se quedó inmóvil, hipnotizada. El animal levantó la cabeza y entonces lo escuchó con claridad. Una voz que no salía de su boca, sino de su mente. «No temas, estás en casa». Amara soltó un grito ahogado y retrocedió hasta la pared. El jaguar la observó un instante más y luego volvió a bajar la cabeza. La niña sintió que el miedo se mezclaba con una ternura inexplicable. Miró la figura de madera otra vez. Tenía la misma forma, la misma curva en el cuello, las mismas marcas. Algo dentro de ella comprendió que aquel animal no había llegado por casualidad. El bosque la había elegido. Y mientras la luz del mediodía se filtraba entre los árboles, Amara comenzó a sentir que algo antiguo la estaba despertando desde dentro. La tarde cayó lenta sobre el bosque. Amara seguía junto al fuego improvisado, observando al jaguar dormir. Su respiración era profunda, y cada exhalación levantaba pequeñas nubes de polvo dorado. La niña se preguntaba si realmente había escuchado aquella voz, o si su mente, cansada y sola, había inventado la promesa de refugio. Aún así, sentía algo distinto en el aire, como si el bosque respirara con ellos. Decidió salir a buscar agua. Caminó siguiendo un arroyo que se oía cerca, cuidando de no perder de vista el humo que salía de la cabaña. El terreno era húmedo, cubierto de raíces que parecían venas saliendo de la tierra. De pronto, escuchó un sonido que no venía del agua, un murmullo suave, casi un canto. Avanzó entre los arbustos hasta que encontró algo que la dejó sin aliento. Frente a ella, entre los árboles, había una piedra gigantesca cubierta de musgo, con símbolos grabados que parecían moverse con la luz. En el centro, una figura tallada representaba a una mujer con un jaguar en brazos. Sus rostros estaban unidos por la misma mirada, protección y dolor. Al pie de la piedra, un cuenco de barro contenía flores marchitas y restos de lo que parecía miel. Amara se arrodilló. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo. Tocó los símbolos con la punta de los dedos y una sensación tibia le recorrió la piel. De repente, una corriente de viento la envolvió trayendo un aroma que reconoció, el del jaguar. Detrás de ella, el animal estaba de pie, mirándola con los ojos ámbar encendidos.
El jaguar dio un paso hacia adelante y la tierra pareció responderle con un temblor leve. Amara retrocedió, pero el animal no la atacó. En cambio, se detuvo frente a la piedra, la olfateó y emitió un sonido bajo, entre rugido y gemido. Entonces, el aire cambió. Las hojas del suelo se elevaron como si un remolino invisible las guiara, y la figura tallada pareció parpadear. Una voz femenina surgió del aire, suave, antigua, con un eco que parecía provenir de cada árbol. No fue él quien te abandonó, fue el destino quien te trajo aquí. Amara se giró, buscando el origen. No había nadie, solo el jaguar mirándola. La voz continuó. Hace mucho, una madre perdió a su hijo en este bosque. El dolor la convirtió en guardiana. Juró cuidar a todo lo que quedara solo. Amara sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Quién eres?, susurró. El jaguar inclinó la cabeza y sus ojos se llenaron de una tristeza humana. La niña entendió lo imposible antes de oír la respuesta. Soy ella, soy la madre que perdió, y tú eres la hija que el bosque me devuelve. El suelo vibró levemente, la piedra emitió un resplandor tenue, y las flores marchitas revivieron por un instante, como si respiraran. Amara retrocedió hasta tropezar con una raíz. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. El jaguar avanzó hasta ella y con un gesto que no pertenecía al reino animal, la rodeó con su cuerpo, como abrazándola. El calor del pelaje la envolvió por completo. Y entonces lo sintió. El corazón del jaguar latía al mismo ritmo que el suyo. Una lágrima le cayó por la mejilla, sin saber si era de miedo o de alivio. Por primera vez desde que su padre se marchó, Amara sintió algo parecido a amor. El viento trajo un nuevo murmullo, esta vez sin voz, solo una certeza: no estás perdida, estás en casa. La niña apoyó su cabeza sobre el lomo del jaguar, y el bosque entero pareció suspirar con ellas. Pero mientras el fuego se extinguía lentamente en la cabaña, una sombra observaba desde lejos, paciente, esperando el momento de acercarse, porque incluso en el bosque más protector hay ojos que no duermen. Los días se mezclaron con las noches y el tiempo dejó de tener forma para Amara. No sabía cuántas lunas habían pasado desde que el jaguar apareció, pero cada amanecer se sentía como un regalo. La niña aprendió a reconocer el sonido de su respiración entre los árboles, a distinguir cuándo cazaba y cuándo solo la vigilaba desde la distancia. A veces despertaba y lo encontraba durmiendo junto a ella, su pelaje cálido protegiéndola del frío. Otras veces lo veía perderse en la espesura, dejando tras de sí un silencio que dolía. Amara comenzó a hablarle en voz baja, como si él pudiera entender cada palabra. Le contaba sobre su casa, sobre el olor del pan cuando su madre aún vivía, sobre cómo su padre solía llevarla al río antes de que todo cambiara. El jaguar la miraba con una atención que ningún humano le había dado jamás. A veces inclinaba la cabeza, otras la rozaba suavemente con el hocico, y en esos gestos Amara encontraba respuestas. Durante las noches, cuando el viento silbaba entre las rendijas de la cabaña, la niña escuchaba los sonidos del bosque como si fueran una melodía. Se sentía parte de algo vivo, una historia que la envolvía sin pedirle permiso. Comenzó a recolectar frutas, a pescar en el arroyo, a construir pequeñas trampas con ramas. El jaguar la seguía, observando con paciencia, corrigiendo su rumbo con gruñidos suaves cuando ella se alejaba demasiado. Una tarde, mientras recogía madera, Amara vio algo que la detuvo en seco, una marca en un árbol, una especie de espiral tallada con cuchillo. No era vieja. Había sido hecha por una mano humana. Se acercó y pasó los dedos sobre la superficie. El aire se volvió más frío. Escuchó pasos lejanos, pero cuando miró alrededor no había nadie, solo el bosque, denso y atento. Regresó corriendo a la cabaña, el corazón golpeándole el pecho. El jaguar estaba allí, erguido con los ojos encendidos en la penumbra.
Amara se detuvo en la puerta. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó con la voz temblorosa. El animal no respondió, pero su cuerpo se tensó. Caminó hacia la entrada, olfateó el aire y soltó un rugido grave, profundo, que retumbó en los huesos de la niña. Luego se giró hacia ella, y en su mirada había algo nuevo: miedo. Esa noche, el jaguar no durmió. Daba vueltas alrededor de la cabaña, vigilando. Amara lo escuchaba desde dentro, abrazando la figura de madera del jaguar pequeño que había encontrado. Por primera vez desde que llegó al bosque, sintió que aquel lugar podía no ser tan seguro como creía. Al amanecer, lo vio alejarse hacia el norte, moviéndose entre los árboles con urgencia. Amara quiso seguirlo, pero algo en el aire le dijo que debía quedarse. Preparó un fuego, trató de distraerse buscando bayas, pero su mente volvía una y otra vez a la marca en el árbol. Cuando el sol comenzó a caer, el jaguar no había vuelto. El silencio era más profundo que nunca. Amara salió de la cabaña con el corazón apretado. El bosque parecía distinto. Las sombras eran más largas, el viento más denso, el olor más agrio. Entonces lo vio. Algo brillando entre los arbustos. Era una pulsera metálica, pequeña, oxidada, con un colgante en forma de jaguar. La levantó y el frío del metal le recorrió los dedos. Por detrás, grabado en letras casi borradas, se leía un nombre: Nuru, el mismo nombre que su madre solía pronunciar en sueños, antes de morir. El corazón de Amara se detuvo un instante. El jaguar no era solo un protector, era parte de algo mucho más antiguo y más cercano de lo que jamás imaginó. Pero justo cuando comprendió eso, una sombra humana cruzó el bosque y todo volvió a temblar. La noche descendió sobre el bosque con una densidad que parecía líquida. No había luna y las sombras parecían respirar entre los árboles. Amara no se atrevió a encender el fuego. El instinto le decía que debía permanecer en silencio. Apretó la pulsera entre los dedos, sintiendo el metal frío contra su piel, y repitió en voz baja el nombre grabado: Nuru. Cada vez que lo decía, algo en el aire vibraba, como si el bosque respondiera. El jaguar seguía sin regresar. Afuera, el sonido de las ramas quebrándose le heló la sangre. No era un animal salvaje. Era el paso irregular de un humano. Se escondió detrás de la mesa, conteniendo el aliento. El ruido se acercaba, acompañado de una respiración ansiosa, ronca. La puerta se movió apenas, y una mano humana empujó la madera. Un hombre entró, envuelto en harapos, con el rostro cubierto de barro y los ojos vacíos, como si hubieran olvidado cómo mirar. Amara reconoció el olor antes que la figura. Ese perfume a tabaco y grasa, el mismo que impregnaba la ropa vieja en su mochila. Su padre. El corazón de la niña latió con fuerza dolorosa. No entendía. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué parecía tan distinto? El hombre avanzó torpemente, tambaleando, y se detuvo al verla. En sus ojos había miedo, pero también una sombra de culpa. «Amara», dijo con la voz quebrada. Ella no respondió. Dio un paso atrás. El hombre extendió la mano, pero el bosque entero pareció reaccionar. Un rugido profundo rompió el silencio. El jaguar volvió. Entró por la ventana rota, atravesando la oscuridad como un relámpago negro. Su cuerpo chocó contra el del hombre, que cayó al suelo gritando. Amara se cubrió la boca para no gritar. El jaguar se interpuso entre ambos, los colmillos al descubierto, los ojos ardiendo en una furia que parecía humana. «¡No!», gritó Amara. «¡No le hagas daño!». El jaguar se detuvo, respirando con fuerza. La mirada de Amara y la del animal se cruzaron, y por un instante todo se detuvo. El padre, tendido en el suelo, lloraba. Yo no quería dejarte», susurró. «No pude, no después de lo que le pasó a tu madre». Amara se acercó lentamente sin apartar la vista del jaguar. «¿Qué le pasó?», preguntó con la voz tan baja que apenas era aire. El hombre levantó la mirada. En sus ojos, la locura se mezclaba con el arrepentimiento.
Tu madre no murió, Amara. Se fue al bosque. Decía que algo la llamaba. Yo intenté seguirla, pero nunca volvió. El viento sopló con fuerza, apagando el fuego. El jaguar emitió un sonido grave, un lamento. Amara giró hacia él y entonces lo vio. Una cicatriz en el cuello del animal, idéntica a la que recordaba en su madre. Una marca en forma de media luna, justo donde ella solía llevar un collar. Nuru, susurró la niña, comprendiendo lo imposible. El jaguar bajó la cabeza, acercándose lentamente. Las lágrimas rodaron por el rostro de Amara. Su padre observó la escena, pálido, tembloroso. «No puede ser», murmuró. «No puede ser ella». Pero el bosque entero parecía confirmarlo. Las ramas se movían con un ritmo antiguo. Los animales guardaban silencio. El aire olía a flores que no crecían allí. Amara se arrodilló frente al jaguar y apoyó su frente en la suya. El contacto fue cálido, humano. Una imagen cruzó su mente. Una mujer de piel oscura, con ojos dorados, abrazándola en una cabaña idéntica, años atrás. Su voz, tan nítida como el viento, decía: «Si alguna vez me pierdo, búscame en el bosque. Allí donde el amor no muere, solo cambia de forma». El padre cayó de rodillas, murmurando el nombre de su esposa. El jaguar lo miró sin odio, solo con un cansancio infinito. Entonces retrocedió y desapareció entre la oscuridad, dejando tras de sí un silencio sagrado. Amara, aún arrodillada, sostuvo la pulsera contra su pecho. El bosque entero pareció inclinarse, y comprendió que el amor de una madre puede sobrevivir incluso a la muerte, si su alma decide quedarse para cuidar. Pero esa noche no terminó con paz. Desde lo profundo del bosque un sonido nuevo resonó, un segundo rugido, más agudo, más feroz. No estaba sola. Algo más los había escuchado. El rugido retumbó entre los árboles con una fuerza que parecía partir el aire. Amara se levantó de golpe. El jaguar, su madre, Nuru, se había desvanecido en la espesura, pero el eco de su presencia aún temblaba en las hojas. Su padre, arrodillado y pálido, miraba hacia la oscuridad como si reconociera aquel nuevo sonido. Su respiración se volvió entrecortada y los ojos, vacíos de razón, se llenaron de un miedo que Amara nunca le había visto. «No, no otra vez», susurró él retrocediendo. «Viene por nosotros». «¿Quién?», preguntó ella, pero él ya no la escuchaba. Corrió hacia la puerta y la cerró con el hombro, mientras afuera el viento levantaba las hojas en espirales de polvo. Un aullido agudo, más salvaje que el rugido anterior, cruzó el bosque como una cuchillada. La madera de la cabaña crujió y los vidrios del pequeño ventanuco vibraron. Algo no humano rondaba cerca. El padre tomó un palo encendido del fuego y lo sostuvo frente a sí. El brillo tembloroso iluminó su rostro. Parecía otro hombre, envejecido por la culpa y el terror. «No debía haber vuelto aquí», dijo. «Este bosque no perdona. Lo que hicimos despertó algo que nunca debió despertar». Amara lo miró sin entender. «¿Qué hiciste, papá?» «Tu madre». Su voz se quebró. «Ella no murió por enfermedad. Era el jaguar antes que esto, antes de la maldición. Yo intenté detenerlo, intenté salvarla, pero el bosque la reclamó. Yo fui quien la traicionó». Un golpe seco lo interrumpió. La puerta se estremeció, luego otro y otro. Algo enorme golpeaba desde afuera, intentando entrar. Amara gritó, corriendo hacia una esquina. El fuego se apagó casi por completo, dejando solo brasas naranjas. El padre sostuvo la puerta con todas sus fuerzas, pero una garra gigantesca atravesó la madera, abriendo una grieta por donde se filtró una respiración densa y un olor metálico, a sangre. La niña vio un ojo rojo mirando desde el hueco. No era el jaguar de su madre, era otro, un jaguar sin alma. El padre retrocedió, arrastrando una mesa para bloquear la entrada. «¡Corre, Amara! ¡Al arroyo!», gritó.
empujándola hacia la parte trasera de la cabaña. Ella vaciló. «No te dejaré». «¡Ahora!», rugió él, y en su voz había una última chispa de amor. Amara salió por la ventana rota, cayendo sobre el suelo húmedo. Corrió sin mirar atrás. El bosque se alzaba como un laberinto de sombras. Detrás de ella, escuchó el rugido del jaguar demoníaco y el grito de su padre. Se detuvo solo un instante. Un segundo rugido, esta vez de Nuru, respondió desde lo profundo del bosque. El choque de ambas bestias estremeció la tierra. Amara siguió corriendo. Las ramas le arañaban la piel, el aire se llenaba de humo y polvo. De pronto llegó al arroyo. El agua reflejaba el fuego lejano de la cabaña. Se arrodilló, temblando, sin saber qué hacer. Entonces el agua comenzó a moverse sola, formando círculos perfectos. De entre ellos emergió la figura translúcida de su madre. No era jaguar ni humana, sino una fusión imposible de ambas. «No tengas miedo, hija», dijo la voz de Nuru, calma y triste. «Esta es la última noche del bosque. Lo que viene debes enfrentarlo conmigo». Amara lloró, temblando. «No quiero perderte otra vez». «No me perderás. Solo cambiaré de forma una vez más. Pero debes ser valiente». Detrás de ellas, el rugido del jaguar oscuro volvió, más cerca, más hambriento. Los árboles se partían a su paso. El agua del arroyo comenzó a hervir. Nuru miró a su hija por última vez y su forma comenzó a disolverse en destellos dorados. El aire se llenó de un zumbido profundo. Amara comprendió que algo estaba por ocurrir. El bosque entero se preparaba para decidir entre el bien y la oscuridad. El suelo tembló, las raíces se levantaron, y el jaguar negro emergió de entre los árboles, con los ojos rojos ardiendo como brasas. Amara, de pie, con el colgante en la mano, sintió el calor del espíritu de su madre dentro de su pecho. El destino del bosque dependía de una niña, y de la fuerza del amor que había sobrevivido a la muerte. Y cuando el rugido final resonó, el bosque entero pareció contener la respiración. El aire se volvió irrespirable. El rugido del jaguar oscuro llenó el bosque como una tormenta. Amara apretó el colgante de Nuru contra su pecho. Brillaba con una luz tenue, como si respondiera al pulso de su corazón. Detrás de ella, el arroyo hervía con destellos dorados. Frente a ella, el monstruo avanzaba. No era solo una bestia, era una sombra viva, el reflejo corrupto del amor convertido en rencor. El jaguar demoníaco se detuvo a pocos metros. Su respiración era un vendaval de fuego, y de su lomo salían espinas hechas de raíces negras. La niña sintió miedo, pero también una paz que no había sentido antes, porque, entre los rugidos, creyó escuchar una voz familiar, la de su madre. «Escucha mi corazón, hija, no luches contra él, recuerda quién eres». Amara cerró los ojos. El viento sopló con fuerza y levantó las hojas del suelo, que comenzaron a girar a su alrededor como un remolino de luz y sombra. Todo su cuerpo empezó a brillar. Sintió un calor interno, suave pero inmenso, que le recorrió la sangre. Cuando volvió a abrir los ojos, sus pupilas reflejaban el mismo tono ámbar de Nuru. El jaguar oscuro rugió y se lanzó hacia ella. Pero antes de que la alcanzara, una figura dorada emergió del agua del arroyo. Era el espíritu completo de Nuru, mitad humana, mitad jaguar, envuelta en una luz cálida. El tiempo pareció detenerse. La criatura negra se frenó, dudando por primera vez. «No puedes tenerla», dijo la voz de Nuru, profunda como la tierra. «Ella no te pertenece». El jaguar oscuro gruñó, y entonces habló con una voz rota, de hombre. «Nos pertenece a los dos. El amor no la salvó, la condenó». Amara lo reconoció. Aquel tono era el de su padre. El monstruo no era un enemigo cualquiera, era la culpa de su padre transformada en carne y furia. El bosque había tomado su remordimiento y le había dado forma. Amara retrocedió, llorando. «Papá, no eres tú», murmuró. «No más».
El jaguar oscuro lanzó un rugido tan poderoso que partió un árbol en dos. El espíritu de Nuru se interpuso, pero cada golpe hacía que su luz se apagara un poco más. Amara cayó de rodillas, impotente, hasta que escuchó dentro de sí la última frase de su madre. «Si alguna vez me pierdo, búscame en el bosque. Allí donde el amor no muere, solo cambia de forma». Entonces lo comprendió todo. El bosque no era solo un refugio, era el corazón de su madre, latiendo aún entre las raíces. El jaguar oscuro solo podía destruirlo si ella dejaba de creer en ese amor. Amara se levantó, levantando el colgante hacia el cielo. Una corriente de luz dorada brotó de él, recorriendo su cuerpo y extendiéndose hacia los árboles que comenzaron a brillar con vida. Los rugidos se mezclaron en un solo trueno. El jaguar oscuro intentó retroceder, pero la luz lo envolvió. Durante un instante, el bosque entero pareció suspenderse en el aire. Raíces, hojas, agua, fuego, todo giraba en torno a una niña de piel oscura con el corazón encendido. El monstruo gritó, no de dolor, sino de liberación. Su cuerpo se deshizo en miles de partículas negras que se elevaron al cielo, dejando atrás una figura humana. El padre, inconsciente, cubierto de tierra y lágrimas. El espíritu de Nuru se acercó a Amara. La acarició el rostro con una mano luminosa. «Ya está», susurró. «El bosque descansará, pero tú debes seguir viviendo». «No quiero que te vayas otra vez», dijo la niña, entre sollozos. «No me voy, amor mío», respondió Nuru, mientras su forma comenzaba a disolverse. «Estoy en ti. Siempre lo estuve». La luz dorada se expandió una última vez, llenando el bosque entero. Cuando se desvaneció, el silencio volvió, pero ya no era un silencio de miedo, sino de paz. Amara cayó de rodillas, con el colgante brillando débilmente sobre su pecho. Frente a ella, el arroyo volvía a fluir tranquilo, y los primeros rayos del amanecer tocaban las hojas húmedas. El jaguar había desaparecido, pero el amor que la salvó seguía respirando en cada rincón del bosque. Y mientras el sol nacía, Amara comprendió que su madre nunca la había abandonado, solo había cambiado de forma para seguir cuidándola. El amanecer se deslizó sobre el bosque como una caricia lenta. El aire olía a tierra mojada y a vida recién nacida. La bruma, que durante días había sido un velo de miedo, ahora flotaba con suavidad entre los troncos, iluminada por rayos de sol que atravesaban las copas. Amara se encontraba sentada junto al arroyo, con el colgante de Nuru entre las manos, mirándolo como si aún guardara la respiración de su madre. A su lado, su padre yacía dormido, exhausto, con el rostro cubierto de lodo seco y lágrimas. No había rastro del jaguar oscuro. Lo que quedaba de él eran solo hojas ennegrecidas flotando en el agua, disolviéndose poco a poco. El bosque había vuelto a la calma, pero algo profundo había cambiado. Amara podía sentirlo. Cada sonido, cada sombra, cada destello de luz tenía una intención, una presencia. Ya no era un lugar ajeno, era su hogar. Cuando su padre despertó, el silencio entre ellos fue más pesado que cualquier palabra. Él la observó con ojos cansados, buscando en ellos un perdón que no merecía. «No supe protegerte», murmuró, la voz apenas un hilo. Amara lo miró largo rato. No había odio, solo una melancolía tranquila. «El bosque me protegió», dijo. «Mamá lo hizo». Él bajó la cabeza, avergonzado. Sus manos temblaban al tocar el suelo, como si no supiera dónde ponerlas. Ella se acercó y, sin decir nada, apoyó la pulsera de Nuru en su palma. «Esto también es tuyo», susurró. «Pero prométeme que nunca más olvidarás lo que ella fue». El hombre la miró con los ojos enrojecidos. «¿Qué fue ella, hija?» «Una madre», respondió Amara con una sonrisa triste. «Una madre que no se rinde ni siquiera cuando deja de ser humana». El viento sopló, moviendo las hojas con un sonido parecido a una respuesta.
Ambos miraron hacia el bosque. Durante un instante, Amara creyó ver una sombra dorada moverse entre los árboles, ágil, silenciosa, hermosa. No sintió miedo, sintió orgullo. Pasaron las horas. El padre comenzó a construir una pequeña hoguera frente a la cabaña, reparando las paredes rotas, intentando reconstruir con madera lo que había destruido con culpa. Amara lo ayudó, en silencio. No necesitaban hablar. El sonido de las herramientas y los pájaros era suficiente. Al caer la tarde, se sentaron frente al fuego. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas, y el arroyo reflejaba la luz como un espejo líquido. Amara tomó la palabra sin mirarlo. «No quiero irme de aquí, papá». «Lo sé», dijo él. «Este bosque te eligió». Ella asintió. Sus ojos reflejaban la madurez de alguien que había caminado demasiado pronto por los caminos del miedo y la esperanza. «Voy a quedarme. Voy a cuidar este lugar, como mamá lo hizo». El padre no discutió. Solo le acarició el cabello con torpeza, y una lágrima cayó sobre su frente. Amara cerró los ojos. Por un momento escuchó la respiración de su madre mezclarse con el suspiro del viento. Cuando la noche volvió a cubrir el cielo, miles de luciérnagas iluminaron el bosque. Parecía que las estrellas habían bajado para acompañarlas. Amara levantó el rostro y sonrió. Sabía que aquella no era una despedida, sino un comienzo. El bosque, su madre y ella eran ahora una sola historia, una que seguiría viva cada vez que alguien se perdiera entre esos árboles y escuchara el murmullo de una voz que dice: «No temas, estás en casa». Y cuando el primer jaguar dorado apareció entre las sombras, observándola con ternura, Amara comprendió que el ciclo no había terminado. Solo había aprendido a respirar de otra manera. El bosque no guardaba secretos, guardaba amores. Y Amara, la niña abandonada, se había convertido en su guardiana. El sol cayó lentamente detrás de los árboles, y el bosque se cubrió con un resplandor dorado, como si cada hoja guardara una chispa del alma de Nurú. Amara, ahora más alta, con los pies descalzos y el cabello trenzado, caminaba por los mismos senderos donde alguna vez tembló de miedo. Ya no era una niña perdida, era una parte viva de aquel lugar. Cada raíz conocía su paso, cada pájaro cantaba su nombre. En el centro del claro, frente al arroyo, una nueva figura de madera reposaba sobre una piedra. No la había tallado con manos torpes, sino con amor paciente. Era un jaguar y una niña entrelazados, mirando hacia el cielo. A su alrededor, flores silvestres crecían espontáneamente, como si la tierra aprobara aquel gesto. Amara colocó el colgante de su madre sobre la escultura y susurró: «Gracias por no irte nunca». El viento sopló con suavidad. Entre los árboles, un destello dorado respondió, breve y cálido. No era un milagro, era una promesa. Su padre, sentado a pocos metros, observaba en silencio. En su rostro había arrugas nuevas, pero también una paz que no había conocido. Desde aquella noche no volvió a hablar del pasado. Vivían con lo justo, fuego, agua y memoria. Pero era suficiente. Cada mañana, Amara despertaba con el canto del bosque y sentía la presencia invisible de Nuru en el aire. Cuando el miedo intentaba colarse, el sonido de una respiración profunda, aquella que la salvó de niña, regresaba para recordarle que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. El bosque había sido escenario de abandono, miedo y pérdida, pero también de redención. Lo que empezó como una huida terminó siendo un renacer. En aquel rincón olvidado del mundo, una niña negra y un jaguar habían tejido una historia que ningún ser humano podría borrar. Y aunque pocos la conocían, a veces los viajeros que pasaban cerca aseguraban haber visto una figura pequeña caminar entre la niebla acompañada de una sombra dorada. Decían que, cuando el bosque se volvía demasiado silencioso, se escuchaba una voz dulce que murmuraba: «No temas, estás en casa.
Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario contándome qué sentiste al escucharla. ¿Crees que el amor de una madre puede sobrevivir más allá de la vida? Comparte este video para que más personas recuerden que, incluso en los lugares más oscuros, el amor puede encender su propia luz. Y si crees que las almas que amamos siguen cuidándonos, escribe en los comentarios: el amor nunca muere, solo cambia de forma. Porque quizás, mientras lees estas palabras, el espíritu del bosque también te está escuchando.